Aleluya, te damos toda la gloria, Señor, esta mañana, este día, Señor, este tiempo de adoración, de alabanza para ti. Tuyo es el reino, papá. A ti es el culto, a ti es la adoración, Señor. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, Señor. Digno eres de abrir, Señor, los sellos de aquel libro y mirarlo, Señor. Solamente tú eres digno, Padre, en los cielos y en la tierra y en todo lugar de ser adorado. Solamente tú eres Dios. Solamente tú eres Dios eterno, Dios vivo, Dios real, Dios de amor. Gracias te damos esta mañana y te bendecimos, papito, en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Fuerte porque por la sangre derramada y en la cruz, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Por la sangre derramada y en la cruz, alaba alma mía a Jehová, alaba, alaba alma mía su santo nombre, alaba alma mía a Jehová. Por los siglos de los siglos, amén. Bendice, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Dígalo fuerte, por los siglos. Amén. Bendice, bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Den un aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Vive Jehová el Señor en cuya presencia estamos. Gracias, pastor. Dios es real, Dios está en este lugar, hermano amado. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Así que le pido que pueda poner en silencio su celular, que nada le distraiga, ¿sí? Por ningún motivo. Amén. Dios va a hablar a través de su palabra. Nos va a ministrar nuestro pastor. Amén. Y esté atento ahí. Amén. A lo que Dios quiere decir a la iglesia. Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor.
Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. A veces me pregunto en cuánto de los hermanos hay que piensan en algún día llegar a ser un pastor, o un evangelista, o un profeta, o un ministro de parte de Dios. Y si en usted está esa inquietud, es bueno que tenga proyecciones en Dios, que siempre piense en ir más adelante. Es muy bonito eso. Pero a veces nos quedamos en los sueños, en la intención, y no nos arriesgamos. ¿Ya? No sé si usted alguna vez intentó, los que saben nadar, cuando iban a aprender a nadar, primero empezaban en la orillita y trataban de nadar. Yo me acuerdo siempre de mi hijo, bueno, de mis hijos, porque primero pasó con David, después pasó con Noemí, que un día estaba en la playa y lo tiró una ola para afuera y la tiró cerca de la arena, y ella decía, me ahogo, decía, y estaba en la arena ya. Lo que pasa es que ya tragó un poco de sal, pero lo asustó ese hecho. Y ahí a cada uno de los niños siempre les pasa algo así. Cuando usted iba a aprender a nadar, trataba de nadar en la orilla, y cuando se aproximaba un poquito a un lugar más profundo, es como que el corazón se le aceleraba así y pensaba que se iba a hundir y que se iba a ahogar. ¿Ya? Bueno, ese temor siempre va a estar en cada uno de nosotros, y no es que sea cosa de uno nomás, sino que está en toda la gente. Pero los temores debemos vencerlos para poder crecer y poder desarrollarnos. De lo contrario, nunca vamos a crecer si no vencimos los temores. Es como cuando usted tiene problemas en el hogar, y yo sé que hay muchos problemas de ese tipo, de diferentes pensamientos o ideologías en el matrimonio. El marido no está de acuerdo con la esposa no está de acuerdo con el varón, ya, y se forman diferencias y hay discusiones a veces. Y eso deprime a las dos personas de ambos lados, le deprime. Y se pregunta usted muchas veces qué va a suceder con su vida, o qué va a suceder con su matrimonio, con sus hijos. Pero cuando usted toma una decisión por Dios, sepa usted que Dios le va a respaldar, que Dios va a estar con usted, y que Él conoce su intención, conoce su corazón. Ya, pero no se quede en las intenciones, sino que arriesgue. Nadie un poco más allá. ¿Recuerdan cuando hemos tocado a veces el mensaje de Ezequiel 47? Cuando entran al río, dice que entró la primera parte del río con el agua hasta los tobillos, y luego una cantidad de metros más allá ya le llegaba a la rodilla, después a la cintura, después a los lomos, y después ya no podía resistir, tuvo que echarse a nadar. Amén. Bueno, el Evangelio es así. Si usted se queda chapoteando en la orilla, nunca va a poder cruzar el río, o nunca va a poder nadar. Tiene que dejarse llevar por la corriente y nadar en dirección para poder avanzar y salir del río. Le digo esto porque el Evangelio es de crecimiento, el Evangelio es de avanzar, el Evangelio es de arriesgar, es de creerle a Dios, es de fe. Amén. Si usted medita en las cosas de Dios, se va a dar cuenta que Dios siempre está enseñándole algo y está llevándolo más allá de lo que usted en realidad puede dar, más allá.
En el deporte es parecido. Yo recuerdo cuando hacía deporte, hace muchos años ya, recuerdo de que me hacían esforzarme una cantidad de tiempo. Por ejemplo, dar 10 vueltas a la cancha. Y cuando ya iba llegando en la 10ª vuelta, yo decía, bueno, me pidió 10 vueltas, yo me voy a quedar ahora, me voy a sentar en el banco para relajarme y respirar. Y me decía, dame 2 más. ¿Cómo? Dame 2 más. Pero dame 2 más. Y ahí, 2 vueltas más. Y cuando estaba terminando las 2 vueltas más, iba llegando, me decía, quiero 2 más. Me decía, pero ¿cómo si me dijo 2? Y, bueno, ya 2 más. Y yo decía, aquí yo me voy a desmayar, voy a caer porque no aguanto más. Y después me decía, quiero 1 más. ¿Qué estaba diciéndome? Que me esforzara más. Y cuando llegaba ahí, me dijo, ¿qué pensaste cuando te pedí las 10 vueltas y tú estabas llegando acá? Que yo no podía más. Y después cuando te pedí las 2 más, que ya me iba a reventar. Y después cuando te pedí, me dijo, yo siempre pensé que no podía más. Pero yo sabía, me dijo, que podías dar más. Quiero que sepas una cosa, Dios te conoce. Y Dios sabe la capacidad que tú tienes. Por eso te exige. Por eso exige. Porque Él nos conoce, Él nos creó. ¿Tienes problemas en la familia? Sigue a Dios con tus problemas. Demuéstrale que puedes superarlos. Demuéstrale que tú eres su hijo y que sabes que Él está contigo, que a la larga vas a ser bendecido o bendecida. Amén. Pero persevera, permanece. ¿Sabes tú que depende de cómo tú pienses, vas a ser como vivas? Depende de tus pensamientos, va a ser la forma en que tú puedas vivir. Si tú vives en temores y vives pensando en fracaso, esa va a ser tu vida, toda una vida. Pero si vives pensando que vas a salir y que vas a lograrlo y proyectándote a futuro, vas a lograrlo. Esa va a ser una vida de conquista. Quiero que vamos al libro de Romanos en el capítulo 8, por favor. Del versículo 1 en adelante lo vamos a leer. Romanos 8:1. Si alguien pudiera, yo sé que está posiblemente escrito, pero si alguien lo pudiera leer, ¿sí? Por favor. Si alguien lo pudiera leer en voz alta. Muchas gracias, pastora. Puede hacerlo de nuevo, pero ahora acá en el micrófono, perdona que la moleste. 8:1 en adelante. Gracias, la pastora siempre lista. Amén, Dios le bendiga. Es la ayuda idónea. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Muchas gracias. Amén. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Hay una diferencia, ¿sí?, entre los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Bueno, a veces nosotros pensamos que un carnal es una persona sin Dios, que no entiende a Dios, que no tiene a Dios. Pero dentro de la congregación hay carnales y hay espirituales. ¿Lo pueden entender ustedes, cierto? Hay hijos de Dios que son carnales y hay hijos de Dios que son espirituales. Y aquí está haciendo una diferencia. Está diciendo ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, está hablando, ninguna condenación hay para estos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque está diciendo, hay dos clases de hijos o de cristianos. Unos que andan conforme al Espíritu y otros que andan conforme a la carne. Amén. Ahora, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que yo debo tener cuidado y que debo preocuparme de esto. ¿Por qué? ¿En cuál de los dos lugares estoy yo? ¿En cuál de las dos posiciones estoy yo? ¿En los que andan conforme al Espíritu o los que andan conforme a la carne? La palabra de Dios dice, el que no recoge, Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. Ahora la pregunta va, ¿usted está recogiendo con Jesús o está desparramando? Recuerde que el enemigo ha venido aquí a hacer daño. Dice que ha venido a destruir, a matar y a dividir. Que no ha venido a buscar la unidad. O sea, el enemigo siempre va a querer destruir y causar problemas entre uno y otro. Ahora, yo quiero que por favor piensen en esto. ¿Se ha dado cuenta usted a veces que dentro de la familia hay siempre un mal comentario? En el hijo, o en la hija, o en el esposo, o en la esposa, o en la hermana. Siempre hay un mal comentario. Y siempre hay un comentario que apunta hacia otra persona. Pero ese mal comentario nunca se apunta hacia adentro. Y dice, yo que soy mala persona, ¿cierto? Yo necesito un cambio. No dice yo, mira, hablen de mí porque yo soy malo y yo tengo que cambiar. No dice así. Sino que como que le gusta desviar la atención y enfocar a otro. Dice, uy, Mariana, ¿te das cuenta cómo es Mariana? Fíjate esto. Siempre van a enfocar hacia otra persona. Y especialmente dentro del matrimonio, o es el esposo el que va con el chisme, o es la esposa la que va con el chisme. Oye, viejo, ¿te acuerdas? O, oye, vieja, mira, ¿te fijaste en esto? Hoy sí, oye, mira, el hermano este. Ahora, la pregunta es, la persona que comienza con este tipo de murmuración, ¿anda conforme al Espíritu, conforme a la carne? Anda conforme a la carne, ¿cierto? Bueno, si anda conforme a la carne, ¿qué necesita? Necesita un encuentro personal con Dios. Si usted va al libro de Lucas en el capítulo 6, versículo 46 en adelante, Lucas 6, 46, vamos a ver qué comentario hay aquí en este pasaje de la Escritura. Lucas 6, 46. Si alguien lo puede leer, por favor, al 48. Por favor, fuerte y claro, hermana. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os
quien es semejante. Semejante es el hombre al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Muchas gracias, Roxana. ¿De qué está hablando? Por favor, piense, alguien que me diga, ¿de qué estaba hablando la Escritura? Es perfecto. Está hablando de que uno estaba en la roca y también hace el comentario de alguien que estaba fundado sobre la arena. ¿Perdón? No le escucho. A ver. Perfecto. 2 lugares para construir. ¿Dónde está construyendo usted? ¿Sobre la roca, sobre Cristo o en la arena? Cuando construimos sobre la roca teníamos una base sólida. Estamos poniendo buenos fundamentos. Y cuando pongo buenos fundamentos, ninguna tempestad, ningún problema me va a derribar. Voy a permanecer. ¿Ya? Ahora, recuerda que Romanos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este está fundado sobre la roca. Luego el versículo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando tengo estas condiciones y estos fundamentos, estos principios bíblicos dentro de mí, cuando están estos principios dentro de mi vida, sí me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me está diciendo, tienes los fundamentos, tienes los principios y tú puedes elegir, sabes qué debes hacer, sabes cuál es tu prioridad. También dijo Jesús, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Mateo 7:24. Recuerda, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Quiero que alguien me lea Mateo 7:24, por favor. Fuerte, Cristian. Cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Muy bien. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tiene buenos valores, tiene buenos principios. No sé si puedes entender. Tiene buenos principios, o sea, no pueden derribar esa casa. No pueden derribarla porque tiene buenos fundamentos. Los que están construyendo saben de qué le estoy hablando. Los que están aún a veces terminando ya su casa saben que si su casa fue puesta sobre un buen muro, sobre un muro sólido, va a tener buen fundamento y cuando venga un temblor fuerte no la va a derribar. Porque tiene buenos fundamentos. Porque le hicieron una buena fundación, tiene seguridad en lo que construyó. Amén. Porque, el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu. Buena palabra. Para que se cumpliese en nosotros, dice. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor nos ha estado hablando acerca de la paz de Dios. ¿Recuerdan? Sí. Acerca de la unidad. Que para llevar la unidad debo tener paz. Para trabajar por la unidad yo debo tener paz. Si usted está fundamentado, tiene buenos fundamentos, ya construido sobre la roca, sobre Jesucristo, edificó su casa con principios y valores, su vida espiritual, ¿sabe? Voy a tener paz interior. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y cuando habla de eso, está diciendo, hablando de una mujer que tiene buenos principios, de un hombre que tiene buenos principios, que tiene buenos fundamentos y que está seguro que Dios está con él, que el Espíritu de Dios está en su vida. Por lo tanto, puede considerar la paz y la seguridad, sabe que no está solo, no tiene a qué temer. Hay otro pasaje de la Escritura que dice en Lucas 8, del versículo 5 en adelante, Lucas 8, del 5 en adelante, y dice otra vez, el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla, sí, cayó sobre el camino, otra cayó sobre pedregales, otra cayó sobre las espinas, ¿ya? Pero una parte cayó sobre buena tierra. La que cayó sobre pedregales o cayó junto al camino, dice que vinieron las aves y se la comieron. ¿Sí? Yo no sé si usted ha viajado, pero yo creo que todos hemos viajado y se ha dado cuenta que siempre en la orilla de la carretera hay mucho pájaro. Y es porque los camiones que van con trigo o los camiones que van con materiales, va cayendo en el camino a veces parte del trigo o del maíz y siempre están en la orilla los aves comiéndose lo que cae en el camino. Bueno, pero aquí la palabra dice que cuando salió a sembrar, una parte cayó en el camino, una sobre pedregales, otra cayó sobre las espinas, dice. Y la que cayó sobre las espinas dice que creció, pero se ahogó. No tuvo fruto, por lo tanto, tuvo un tiempo nomás y después se acabó. La que cayó sobre el camino se la comieron las aves, la que cayó sobre las piedras no tuvo buen terreno y se secó. Entonces, la pregunta es, ¿sobre qué parte cayó la semilla que sembraron en ti? ¿Sobre qué parte cayó la semilla que sembraron en ti? ¿Cayó en buena tierra hasta que cayó entre los espinos? ¿Los problemas la están ahogando? ¿O cayó en buena tierra donde vas a tener buenos frutos, resultados, vas a dar 100 por 1? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Porque a veces pensamos que nosotros somos lo máximo del Evangelio. Pero porque no nos examinamos. Porque no nos damos el trabajo de mirar en qué yo es lo que estoy fallando. En la administración del día viernes arriba, a eso se refería. Los que estuvieron el día viernes arriba. O sea, tenemos que observar qué es lo que Dios me está pidiendo a mí. O sea, el Evangelio es para perfeccionar la vida del creyente. Necesitamos un encuentro personal con Cristo para que Él se pueda revelar en nuestras vidas y en cada momento estoy diciéndome, mira, esto es lo que está sucediendo en ti, en esto estás mal. Sigue enmendando tu camino, sigue mejorando. Eso es lo que me quiere decir. Porque si yo me conformo,
Voy a ser como, recuerda que la palabra dice que al tibio lo vomitará de su boca. El tibio es el que se conforma con lo que venga nomás. También está el pasaje de los talentos. 1, 3 y 5. ¿Sí? El que le dio 5, lo trabajó, lo multiplicó y le dio 10. El que le dio 3, también lo multiplicó a 6. Pero el que le dio 1, miró el talento y dijo, qué bonito el talento, me gusta. Pero la verdad es que tengo miedo de que alguien me lo vaya a robar o si lo invierto vaya a perder la plata, si tengo una mala inversión. ¿Qué decir? Nada. Y fue y lo guardó, lo enterró. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con el talento que Dios te entregó? ¿Lo estás trabajando? ¿O la carne ha tomado el control de tu vida? Volvimos a Romanos 8:1 y nos preguntamos, ¿qué es lo que me está diciendo? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, humanamente era imposible, ya, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, me está diciendo, Dios me libertó de esto. No puedo seguir en el mismo camino. Él ya pagó a través de su Hijo Jesucristo por mí. ¿Hasta cuándo voy a hacerme la víctima? ¿Hasta cuándo tengo un pequeño problema y ya no quiero más? Creo que si nos está diciendo, mira, en realidad yo pagué por ti, me está diciendo. Yo envié a mi Hijo Jesucristo para que Él asumiera tu pecado, tu culpa, tu insuficiencia, tu incapacidad, tus problemas. Y ahora tú eres libre, ve y gana, ve y predica, ve y avanza, invita gente a las reuniones, haz la obra evangelizadora de Cristo. Es que mi esposo se va a enojar. O que mi esposa le va a parecer mal porque estoy ocupando mucho tiempo en la iglesia. ¿Y qué pasó? El temor a que lo rete el esposo, la rete el esposo. O el temor a tener un desaguisado con su esposa. No cumple el llamado. Se olvidó del llamado, se olvidó de la obra de Cristo, del sacrificio de Cristo. Necesitamos preguntarnos si andamos conforme al Espíritu o conforme a la carne. Si andamos conforme a la carne, no hemos hecho morir las obras de la carne en Cristo. No nos hemos apropiado de la promesa que nos deja el Padre. Versículo 5. Por lo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Un carnal vive con problemas. No tiene paz. Todo es un drama para el carnal. Todo es una queja. Lo que mira está malo. La palabra de Dios dice, si tu ojo está malo,
todo tu cuerpo está malo. Yo tengo glaucoma y lucho contra el glaucoma porque no quiero que sea espiritual. Porque el glaucoma espiritual te va angostando la vista, te la va dejando así hasta que solo miras por un tubo, no tienes el radio amplio de visión. Amén. Debo cuidarme. Debo cuidarme. Necesito ya tener una buena visión. Necesito tener un encuentro personal con Jesucristo el Señor. Esa es la verdad. Necesito ese encuentro. Necesito que Él sea lo primero en mi vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Quiero decirte, si obedeces a la carne, eres un enemigo de Dios. ¿Qué te pareció? Pastor, no le ponga mucho. Está siendo muy duro. ¿Quién me escuchó lo que dije? Antonella, ¿qué dije? ¿Qué dije, Maranela? ¿Qué dije, Mariana? Si andamos en la carne, somos el enemigo de Dios. Lo vamos a volver a leer. No es cosa del pastor. Amén. No es cosa del pastor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sabe qué? Usted puede ver un hermanito, le habla bonito de Dios. ¿Sí? Le lee la palabra. Amén. Le lee la palabra de Dios. Le comparte a usted la palabra de Dios tal vez. ¿Sí? Puede invitarlo a usted a la iglesia, el hermanito. Pero no ha transformado su vida. Cuando hay una transformación de vida es diferente. Desde que nuestra vida fue transformada, viene el Espíritu Santo, confesamos nuestros pecados, que es lo primero que no le gusta a nadie, confesar los pecados. Amén. ¿A quién le gusta decir soy un pecador, tengo esto y tengo lo otro? Confiesa a Jesucristo el Señor sus pecados, Dios se los perdona y tiene una nueva forma de vida. Desde ese momento usted predica el Evangelio y ¿sabe qué sucede? Te convierte en un ganador de alma. Da fruto. Empieza a dar fruto. ¿Dónde va usted? El único tema que tiene donde se encuentre, donde esté, es que se abre el tema y usted empieza a hablar acerca de Jesucristo el Señor. ¿Sabe? ¿Recuerda que se ha predicado tanto de que pronto viene Jesús? ¿De la venida del Señor? Bueno, según estudios muy acertados, que los que se han preocupado de esto lo han dicho, se cree que estamos en los últimos años, los últimos tiempos, no son más de 4 o 5 años para que esto termine y aparezca nuevamente Jesús en las nubes. No queda más que eso. A todo reventar, dicen, a todo reventar, no puede ser más que eso. La pregunta mía es, si estuvieran equivocados y fuera este mes, si el Señor viniera este mes, porque la palabra de Dios dice que muchos han dado la venida del Señor por tardanza. ¿Cuántos se van con Él? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con el testimonio que tú tienes que predicar? Porque tu testimonio predica.
¿Sabías eso? El testimonio tuyo predica. Lo que te ven hacer es lo que impacta a la sociedad. Y a veces nuestro testimonio deshonra, más que predicar, deshonra a Dios. Leíamos Lucas 8:5, ¿cierto? ¿Lo teníamos anteriormente? Lucas 8:5 en adelante. ¿Qué decía Lucas 8:5? Por favor, Osvaldo. Hasta que yo te diga amén. Amén. Lucas 8:5 dice así. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Gracias. Ahí nomás. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ok? O sea, algunos quieren oír y otros no quieren oír. Dios te bendiga, John González. La paz de Dios en tu vida. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, está diciendo Jesús, el que en realidad quiere escuchar mi palabra y oírla y ponerla por obra, estoy dispuesto, va a entrar en usted, va a hacer vida, va a tener el resultado en su vida, te va a libertar, te va a sanar, te va a restaurar. El que tiene oídos para oír, oiga. La palabra no dice escuche. Cuando dice oiga, está diciendo a alguien que analiza lo que escuchó, que lo entiende y lo analiza. Oír es analizar, entender lo que está diciendo. Eso es lo hermoso. Fíjate, nos habla siempre acerca de una vida consecuente. Quien vive según la carne son enemigos de Dios, contento, que recién compartíamos esa palabra. Tienen una mente inhabilitada para obedecer a la palabra y para ir en pos de ella. Pueden incluso hablar de la palabra, pero no la obedecen ni viven conforme a la palabra. Su mente no está habilitada para recibir revelación. Qué grave, qué triste. Porque andan conforme a la carne. Saben lo que es bueno, pero no pueden obedecerlo. Porque anda conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Cuando nacimos de nuevo, sucede algo extraordinario. Según el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 16, Juan 15, 16, cuando usted nace de nuevo, produce algo el Espíritu en su vida. Produce obediencia, produce amor, produce paz, produce fidelidad, perseverancia. El gozo de Dios está en su vida. Lo único que quiere saber usted es de Dios. Lo único que quiere es conversar con Él. Lo único que quiere es hablar de Él. Lo único que quiere es que alguien pueda sentir lo que está sintiendo usted. Porque Dios ha transformado mi vida. Porque hay gratitud. Escuchaba una canción ayer en la casa. Escuchaba una canción de un hombre que hablaba de la gratitud que tenía hacia Dios en medio de la canción. Porque decía que Jesús le había libertado,
que Jesús lo había librado, que Jesús lo había restaurado, que lo había sanado. Hablaba de todo lo que había hecho Jesús. ¿Cómo no serte fiel? Le decía, yo quiero seguirte, yo quiero seguir toda mi vida contigo, decía la canción. Es lo que hace una vida transformada, cuando agradece lo que Cristo ha hecho en su vida. Entonces no puede andar más en la carne, en desobediencia, sino que anda en obediencia a Dios. Lo único que quiere escuchar es de Dios, escuchar prédicas, escuchar canciones, que le conversen de Dios, que de repente te da la impresión que vas subiendo al cielo en cuerpo y alma. Porque el Espíritu de Dios te lleva a disfrutar de la gloria de Dios, aún aquí. El libro de Juan, en el capítulo 15, decía, versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, mas yo elegí a vosotros. ¿Sí? A veces pensamos que yo fui a Dios. No, John, el Espíritu de Dios te trajo hoy día. Yo he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Eso es lo que dice la palabra. El nacido de Dios habla y toca y se convierten y el fruto permanece. Está ahí. No puede alejarse de Dios. Es extraordinario entender que hay una diferencia grande entre los que andamos conforme a la carne o los que andamos conforme al Espíritu, porque a veces nosotros mismos tenemos las dos actitudes. Pero bueno es cambiarse y reconocer, decir, yo he pecado. ¿Recuerda David? Yo pequé, dice David, y el pecado está siempre delante de mí. ¿Qué está diciendo? Está siempre en mi mente el pecado. O sea, la falta que yo cometí fue tan grave que no puedo olvidarla, decía Jesús. Perdón, decía David, no puedo olvidar la falta que cometí, fue tan grave que está siempre en mi mente, me viene siempre al recuerdo. Y eso lo hizo a tener una vida consecuente delante de Dios, a no volver a repetirlo. Apartarse del pecado. Renuévame, dice, lávame y seré más limpio. Necesitamos un encuentro personal con Dios. Quiero que vamos al versículo 8 de lo que estábamos compartiendo de Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Está diciendo que el Espíritu Santo debe habitar en nuestras vidas, debe morar en nosotros, permanentemente. Si no tienes el Espíritu de Dios, no soy de Dios, sencillamente. Es lo que está diciendo y me hace mucho ruido, dicen algunos. Me llama la atención y me preocupa a mí más que hacerme ruido. Necesito el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios me lleva a la pasión. ¿Me escuchó? El Espíritu de Dios cuando está en mí me apasiona. Yo quiero hacer cosas. Yo quiero ir a una esquina, quiero ir a predicar, yo quiero ir a predicar al consultorio, yo quiero estar en una casa, yo quiero estar en muchas cosas. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios no me permitirá estar de ocioso. ¿Quién me entiende? Y el Espíritu de Dios no nos dejará estar ocioso, dice. Ahora, perdóneme, pero esa palabra no me dice, hazte un análisis. ¿No es una palabra referente para ubicarme? ¿Qué es lo que tengo en mi vida? ¿Estás de ocioso?
¿Te vas en puras promesas? ¿Te vas en puros apronte, pero no puedes ejecutar nada? ¿Son solo emociones y sentimientos? Bueno, te invito a que seas determinante, a que digas, yo empiezo a trabajar. Esta va a ser mi responsabilidad. Si yo lo invitara a predicar a las 6 de la tarde, usted me dice, no, porque llego a las 7 del trabajo. ¿Sí o no? No puedo, llego a las 7 del trabajo. Bueno, si lo invito a predicar a las 8, va a decir, es que llegué cansado. ¿Sí? No, es que estoy cansado. Y es totalmente, humanamente razonable. Pero si yo hablo humanamente, estoy hablando según la carne. Perdóneme. ¿Quién me entendió lo que dije? Pero, pastor, usted es irracional, no entiende. Estoy repitiendo lo que dice la Escritura, nada más. ¿Es así o no? Ahora, ¿qué necesitamos? Que usted, no importa la hora, hágase un programa de servirle al Señor. Diariamente. Media horita, dígale, Señor, todos los días. En esa media horita, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Va a rescatar uno. Va a rescatar otro. Dios les bendiga. Hágase esta media horita. No puede temprano, hágalo tarde. Pero siempre ponga a Dios en primer lugar. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos están dispuestos a creer que en realidad lo que nosotros necesitamos es disponernos? Te hago una apuesta. Ya, llegaste cansado de la pega, pero hay un partido de la selección chilena a las 9 de la noche. ¿Qué voy a hacer? Te voy a preparar un café, un sándwich y no te voy a quedar dormido porque quieres ver el partido. De no que le hayan de lleno una goleada de 4-0 y que sabéis que ya no tiene vuelta, apagáis la tele y te vais a dormir. Pero de lo contrario, estáis ahí. Si está 0-0, si está 2-2, vais a estar pegadito y esperando el milagro del gol de Chile. Eso es realidad. Amén. Lo vamos a tener después, despierto. No va a haber problema con el sueño. Lo puedo resistir, levantarme al otro día. Dios mira esas cosas y las pesa. Yo le temo a Dios en eso. Yo las miro y las peso. Digo, prefiero estar en la iglesia, orar, conversar con Dios. Si pierde, digo, bueno, estuve contigo, Señor. Y si gana, lo veo diferido, ¿se llama? ¿Sí? Lo veo diferido después y me gozo. Ah, qué bueno estuvo el partido. Pero Dios primero, para mí. Tú eliges. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a hacer una oración. ¿Ok? Quiero que, no se incomoden, quédense ahí mismo, pero agachen la cabecita y cierren los ojos. Amado Padre, te necesitamos, Señor. Hemos descubierto por medio de tu palabra que vivimos tanto en la carne, mucho más que en el espíritu. Y necesitamos, Padre, alejar la carne de nosotros y vivir en el espíritu. Obedecerte para que mi vida lleve vida y transmitir vida a los que necesitan de tu salvación. Padre, tú eres el libertador, tú eres el sanador. Señor, gracias, porque tú eres bueno. Padre, hemos venido buscando de tu espíritu, buscando tu sanidad, buscando tu libertad. Señor, tú puedes sanar y libertar, puedes darnos una nueva forma de vida en este mismo instante. Disponemos, Señor, nuestra mente y nuestro espíritu para ser transformados por ti. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Gracias, Padre. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Voy a dejar con ustedes a mi ayuda idónea. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Damos la bienvenida a John. Dios te bendiga. Gusto de verte.
Este chiquillo tocaba el bajo. Te fuiste al bajo mundo, esa es cosa tuya, pero tocaba el bajo. Él lo dijo, no yo. Yo repliqué lo que él dijo, no. Corta. Amén. Le damos gracias al Señor por la palabra. Yo no sé si usted le puso título, pero yo le puse un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Y mientras, yo no sé lo que le ministró a usted la palabra, pero a mí me ministraba mucho. Pero una parte que me llamó la atención, cuando la semilla, yo le decía a mi esposo esta semana, no sé si te acuerdas, me gustaría llevar un paquete de semillas y entregarle la semilla a los hermanos, paquetito con semillas, a cada uno. ¿Cuántos de nosotros vamos a tomar esa semilla, la vamos a llevar y la vamos a poner en una tierra donde pueda producir fruto? ¿Cuántos de nosotros vamos a tomarla, la vamos a guardar en una cajita y nunca más la vamos a plantar? ¿Qué hacemos con la semilla? ¿Qué hacemos con la palabra, que es la semilla? Y decía que parte caía en pedregales, en medio de las piedras. ¿Y qué representan las piedras, hermano? Las dificultades, los problemas diarios. Porque si usted ha caminado por piedra, usted ha tenido la oportunidad de caminar sobre piedra volcánica. Las piedras volcánicas no son redonditas, son llenas de... Es muy difícil caminar por sobre piedra volcánica. Caminar por una playa llena de arena o de piedra, es difícil caminar por sobre las piedras. No es fácil, hay que hacer un esfuerzo. Y las piedras simbolizan las dificultades de la vida. Y las espinas, que no es lo mismo. No es lo mismo de caminar sobre piedra. Las espinas son los problemas emocionales, las cosas que no hemos soltado, las amarguras, los resentimientos, los dolores, esas emociones dañadas que tenemos y que no nos permiten avanzar. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos esa sanidad, esa liberación? El perdonar a un padre golpeador, un padre maltratador, un padre indiferente tal vez, presente en el trabajo, llevando las cosas para el sustento, pero que nunca fue capaz de hacer un cariño, que nunca fue capaz tal vez de sentarse con nosotros y tener una conversación de hombre a hombre o como mujer, tener esa conversación. Una madre que solo supo maltratarnos o retarnos o hacernos culpables, responsables de los problemas que ella misma tenía, que no supo resolver y que trató de resolverlos a través de nosotros con golpes, con malos tratos, porque ni ella misma entendía lo que había en su corazón. Esos son los espinos a los que debemos renunciar, pero cuando Cristo llega al corazón de una persona, llega para traer esa sanidad. Llega para traer esa liberación, esa restauración. Y todo eso se consigue a través del perdón. Todo eso se consigue a través del perdón. El recibir el perdón de Dios nos lleva a nosotros también a perdonar. Y cuando perdonamos somos capaces de bendecir a los que nos maldicen. De bendecir y no maldecir. No renegar de nuestra